¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Vamos a tomar asistencia de la Cruz Saico y Presente, Miss. Flores Reyes. Presente, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días. Guaguasonjo. Buen día, Miss presente. ¿Cómo estás? A ver, Irupaya. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días. Menéndez. ¿Cómo estás? Buenos días. Puerta. Presente, mis buenos días. Buenos días. Yalta Alvarado. Usca. Busca presente, profesora. Buenos días. ¿Me escucha, verdad? Sí, sí te escucho, Usca. Listo, Bien, gracias. listo. A ver. Nosotros estábamos específicamente en el tema de necesidades de higiene, ¿no? Habíamos visto que hay diferentes tipos de higiene que puede tener el paciente. Nosotros consideramos que la higiene es importante para la recuperación del paciente porque mientras se encuentre cómodo en ámbito hospitalario, en un centro asistencial. Entonces eso va a permitir pues de que el paciente pueda tener mayor comodidad, mayor confort y claro, no es lo mismo que estar en su casa, no. Pero por lo menos eso va a aliviar un poco el estrés de estar en un ámbito hospitalario o de estar con personas extrañas. Y esto va a generar de que su recuperación sea más exitosa. Es uno de los puntos, ¿no? No significa que viene a ser todo, porque como hemos visto en lo que es la pirámide de Maslow, que propuso Abraham Maslow, hay diferentes necesidades, así como también las necesidades que propuso Virginia Henderson, ¿no? Entonces, todo ello en conjunto va a hacer que mejore su estado de salud, ¿ya? Estamos 13 de abril.
ver, nosotros habíamos visto los diferentes tipos de higiene que puede recibir un paciente, inclusive en los horarios, ¿no? Habíamos visto que uno de ellos venía a ser, a ver, por favor, me confirman si es que se puede ver la diapositiva. Sí, sí, visualiza, profesora. Ok, muchas gracias. Entonces, como les estaba mencionando, nosotros pues tenemos diferentes horarios en los cuales nosotros podemos brindar la higiene o el aseo. Y no necesariamente viene a ser en todo el cuerpo, sino en ciertas zonas, ¿no? Las primeras horas de la mañana, después del desayuno, ¿no? Después podemos nosotros realizarlo a media tarde, los cuidados vespertinos, después los cuidados nocturnos, antes de que la persona duerma, ¿no? Y eso va a ayudar a relajarlo también para conciliar el sueño. Listo, y nosotros justo estábamos en lo que era baño del paciente en cama. Esto está dirigido específicamente para las personas que no puedan movilizarse, o sea, que no puedan acudir a lo que son los servicios higiénicos, que no puedan pararse frente a la ducha, aunque inclusive hay dispositivos que nos ayudan, ¿no? Pero en los hospitales es bastante difícil encontrar estos dispositivos. Mayormente los encontramos en las casas de reposo particulares, ¿no? Como por ejemplo las sillas que son adaptables para poder colocar al paciente sentado y duchar, ¿no? Ya directamente en la bañera, en la ducha, ¿no? Específicamente, sin necesidad de que esté de pie. Ahí es mucho más fácil, ¿no? Pero cuando el paciente no colabora, el paciente está postrado, obviamente, de todas maneras, nosotros debemos brindar lo que es el servicio del baño del paciente en cama, lo que nosotros conocemos como baño de esponja, también se le conoce así, ¿no? Es parte primordial de la higiene porque esto significa que el paciente ha estado mucho tiempo en cama y necesita constante aseo. Si bien es cierto, no hacemos la higiene o el baño de esponja todos los días, pero sí debemos programarnos en qué momento y cada cuántos días lo vamos a realizar. Lo que sí realizamos todos los días viene a ser la higiene matinal, ¿no? O sea, en las mañanas, así como ustedes cada vez que se despiertan se lavan el rostro, se lavan los dientes, las manos, ¿no? Se asean de repente para las partes íntimas para poder cambiarse la ropa interior, ¿no? Entonces, y ustedes dirán, ya mejor, ¿por qué no se baña? Pero es que es más difícil trabajar con un paciente que no colabora, ¿no? Y demanda mucho más tiempo para poder, pues, asearlo, ¿ya? Listo. Entonces, esta técnica consiste en ir enjabonando y enjuagando, dependiendo cada parte del cuerpo. Nosotros vamos a dividir y siempre acuérdense que va a ser desde la parte cefálica a la parte caudal. ¿Qué significa esto? Cuando decimos que vamos a realizar la higiene en orientación cefálica caudal. ¿Qué significa? ¿Dónde vamos a empezar? Si es cefálica caudal, ¿de dónde empezamos? De la cabeza, Miss. Desde la cabeza, claro, desde la cabeza. De repente no le vamos a hacer lavado de cabello, pero cuando implica la cabeza, implica el rostro, implica lo que es las cavidades auditivas, ¿no? Los oídos, el cuello, y vamos a ir bajando, ¿no? Pasamos a las extremidades, al tórax, después pasamos a lo que es la espalda, los miembros inferiores, y por último terminamos en los genitales. ¿Ya? Si bien los genitales están en una parte media del cuerpo, pero viene a ser, recordemos también la premisa que tenemos que utilizar, o mejor dicho, hacia desde lo más limpio a lo más contaminado, ¿no? Entonces no podemos hacer genitales antes que el resto. Nosotros finalizamos en lo que viene a ser, pues, el genital. Muy bien.
Y esto, miren, supuestamente viendo cada parte del cuerpo, dividiéndolo, ¿no? Por sectores, por secciones, aproximadamente, dice aproximadamente, nos llevaría 15 minutos, pero no siempre es así. A veces nos lleva inclusive hasta media hora dependiendo de la higiene con la que llega el paciente, ¿no? A veces nosotros podemos observar que el paciente tiene una higiene deficiente, entonces nos va a tomar un poco más de tiempo. Este es un tiempo aproximado y mínimo, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos principales? Ya nosotros habíamos visto, si no me equivoco, eh, o no habíamos visto esta parte, ¿sí? A ver, confírmeme, por favor. Sí hemos visto, Miss. Ya. Entonces vamos a pasar rápidamente, ¿no? La limpieza de la piel, obviamente porque todos los días transpiramos, todos los días producimos de todas maneras secreciones, ¿no? La sensación refrescante y de comodidad, porque eso le va a, ahora en estos momentos, bueno, en ciertas partes del Perú, que hace mucho calor, imagínense estar en cama sin poder movilizarse normalmente y que no pueda saciarte, eso también va a producir incomodidad. Entonces, al, al satisfacer esta necesidad de hacer, la persona se va a sentir cómoda, ¿no? Y más fresca. Va a estimular la circulación, definitivamente, ¿no? Esto va a generar que la persona, al momento de que nosotros friccionamos, circula la sangre, estimula lo que son los músculos también, mejora la imagen personal y disminuye los olores corporales, ¿no? Por la misma producción de secreciones. Mejora la amplitud de movimientos porque al nosotros realizar o movilizar ciertas partes del cuerpo para poder asearlo, como por ejemplo lo que son los miembros superiores, la espalda, vamos a tener que moverlo. Entonces, esto va a ayudar también a que haga cierto, en cierto aspecto, ejercicio, ¿no? Listo. Habíamos visto. Ojo, los materiales no se olviden, porque estos materiales, voy a terminar con esta parte y si ven ese otro día no voy a poder hacer la práctica, pero el día lunes sí, y voy a hacer varias prácticas a la vez. Voy a hacer lo que es higiene de cama, voy a hacer lo que es también, en esta parte está considerado la de cavidades, creo, lo que es la higiene de cavidades. Entonces, todo eso voy a avanzar el día lunes. O sea, el día lunes no voy a hacer nada de teoría, todo va a ser demostración, ¿ya? Porque ahí sí voy a tener todos los materiales completos y también voy a tener a mi paciente. Ahorita no tengo paciente, ni siquiera un nieto como para decirme qué puedo hacer, ¿no? Pero para el día lunes sí. Entonces, ahí voy a poder hacer la demostración con más calma, con más paciencia, porque tenemos que estar en ese momento. Muy bien, entonces, pero voy a avanzar esta partecita de los materiales y voy a ir explicando a grosso modo, más o menos, cómo es que se debe hacer, ¿no? Y qué materiales debemos tener a la mano, qué materiales, qué equipos, todo ya lo debemos tener listo cuando nosotros realizamos este tipo de procedimientos, este tipo de actividades, ¿no? Para evitar, sobre todo, el enfriamiento del cuerpo o la pérdida de temperatura del paciente. Si nosotros lo dejamos ya listo, preparado, a pesar de que puede estar cubierto por una sábana o por la colcha, el hecho de tener ciertas partes del cuerpo desnudo, eso va a generar pues también que pierda temperatura, ¿no? Y no es conveniente tampoco. Porque a veces las personas que necesitan este tipo de higiene son adultos mayores, ¿ya? ¿Qué materiales debemos tener a la mano? Agua a temperatura adecuada, que ya ustedes mismos me habían mencionado, que es pues cómo nosotros verificamos la temperatura, puede ser con el dorso de la mano o ¿con qué otra parte del cuerpo? Con el codo, Miss. Con el codo, claro, ese viene a ser una parte bastante sensible, ¿no? Que
nos permite tener una percepción más clara de lo que es la temperatura del agua, ¿no? Entonces, no es que lo vamos a combinar primero. Debemos primero tener agua caliente, agua fría y recién lo combinamos cuando ya nosotros vamos o ya tenemos a nuestro paciente listo. Porque si tenemos el agua combinada, temperada, antes de empezar, entonces mientras el paciente le explicamos, mientras se demora, mientras le ayudamos a retirar ciertas prendas, entonces esa agua se va enfriando. Siempre hay que tener a la mano agua caliente, ¿no? Para seguir temperando. Y esto se aplica en varias edades, porque también acuérdense que, bueno, el siguiente ciclo ustedes van a llevar lo que es salud del niño y del adolescente, y ahí van a ver lo que es, pues, el baño también del recién nacido, que ahí sí el niño pierde temperatura rápido, ¿no? Entonces no podemos dejarlo nosotros expuesto. ¿Ah? Esto, esponja. Ojo que la esponja no necesariamente tiene que ser una esponja. Puede ser de repente una compresa, puede ser de repente eh, un apósito, gasas gruesas o grandes, puede ser un pañito, ¿no? Que sea resistente a la fricción. O sea, no necesariamente vamos a tener esponja. Si es el nombre de la higiene o del baño, viene a ser el baño de esponja, pero como les vuelvo a repetir, no necesariamente es una esponja, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros podemos reemplazarlo con otro material. Nosotros tenemos en enfermería, aprendemos a ser bastante creativos, porque a veces, si bien es cierto, los manuales o las técnicas nos dicen o nos piden algún tipo de material, pero a veces nosotros no contamos con ese material o no contamos con ese equipo. Entonces tenemos que aprender a ser, pues, creativos al momento de reemplazar, ¿no? Es algo similar, es algo que nosotros podemos inclusive hacer, ¿no? Listo, entonces la esponja, como les digo, la pueden reemplazar con un trapito, con una toallita pequeña, pero que sea resistente a la fricción. También vamos a contar con toallas para ir secando una que va a ser para colocar debajo de la zona donde nosotros vamos vamos a ir realizando la higiene y otra para ir secando. Acuérdense, vamos a ir enjabonando, enjuagando y secando a la vez. No es como el baño en ducha, que enjabonamos todo, todo, todo y enjuagamos todo completo, ¿no? Es diferente. Tijera de uñas, en caso tuviera las uñas tanto de la mano como de los pies grandes. Su bata, pijama o camisón, dependiendo de lo que tenga, para poderle hacer el cambio de ropa, ¿ya? También vamos a necesitar materiales como, por ejemplo, peine, es importante el peine, así no le lavemos el cabello, es importante peinarlo, ¿ya? El cepillo de dientes, champú, crema dental, líquido de enjuague bucal, si es que fuera necesario, porque hay personas que tienen la costumbre que después de hacerse el cepillado, tienen su enjuague bucal. Ojo que esto es variable, ¿no? No es algo obligatorio, el enjuague bucal. Es opcional, porque no necesariamente se necesita este enjuague bucal. ¿Dónde necesitan enjuague bucal? Mayormente las personas que están en lugares particulares, ¿no? Como centros de reposo.
Listo, entonces, después los materiales también que vamos a necesitar vienen a ser las palanganas. Las palanganas vienen a ser como unas cubetas, pero nosotros podemos utilizar bolsas, ¿no? Para poder colocar todo lo que es la ropa sucia. Eso es más que todo para poder desechar o, bueno, retirar, ¿no? La cuña que viene a ser la chata, un plástico que viene a ser otra solera también, perdón, otro hule, ¿no? Para evitar mojar la cama. Recipientes para aclarados, o sea, como puede ser, por ejemplo, un vasito, puede ser un pomito, puede ser de repente una jarrita para poder, pues, enjuagar. Aclarado significa enjuagar. Esponjas jabonosas, los guantes no estériles, o sea, los guantes simples, eso sí vamos a necesitar, por favor. Los guantes no, de todas maneras, siempre es importante la protección, las medidas de bioseguridad, ¿no? Las gasas no estériles para poder, pues, utilizar en el aseo, especialmente del rostro, para los ojos, para las cavidades bucales, ¿no? El bajalenguas para poder utilizar para la limpieza de la lengua, específicamente con la gasa, ¿no? El vaso desechable, recipientes para dentadura postiza, que puede ser un vasito, un vaso descartable, ropa de cama limpia, ya debemos tenerlo listo por si acaso. O sea que nosotros antes de realizar la higiene tenemos que verificar y ver. De repente ya la ropa de cama está sucia, entonces ahí aprovechamos también para poder hacer el cambio de la ropa de cama con paciente, ¿no? Cama ocupada. Bolsa para ropa sucia también, para poder hacerle doble nudo. Y se manda a lavandería. Ojo, la palangana o una bolsa es para la ropa personal del paciente y la otra ropa es para la ropa de cama, que esa va a lavandería mismo del hospital, por si acaso, ¿ya? Eh, Dentro del procedimiento siempre tenemos que saludar al paciente o explicarle. Si no, el paciente está inconsciente, entonces a la persona que lo está cuidando. Le tenemos que explicar qué procedimiento vamos a realizar. A esto se le llama preparación psicológica. Porque si tú llegas con todos los materiales y no le dices nada y empiezas a hacer la actividad, obviamente el paciente o el familiar se va a sorprender, ¿no? Siempre, acuérdense, para toda actividad siempre hay que realizar la preparación psicológica. Y esto va a permitir que la persona colabore contigo, te ayude, ¿no? Un poco. Entonces, siempre hay que explicar. Preparar el material necesario antes de, porque hay algunos pacientes que se niegan. Vamos a tratar de convencerlos, vamos a tratar de decirles la importancia o por qué lo estamos realizando, pero hay algunos pacientes que no les gusta, que no quieren, o se dejan solamente hacer la higiene en lo mínimo, nada más, lo básico. Entonces, por eso nosotros no podemos tener listo o preparado nuestro material antes de la preparación psicológica, porque recordemos que también el paciente tiene autonomía. ¿Qué significa autonomía? A ver, ¿quién me explica? Es autónomo. ¿Qué significa que sea autónomo? Es una pregunta, profesora. Autónomo Sí, es sí, que es, es libre, ¿no? De opinar eso. pero más que todo, preservar, ¿no? La intimidad del paciente. Claro, autonomía significa que el paciente tiene su propia voluntad, tiene sus propias opiniones y puede decidir de repente no aceptar en realizarse la higiene. Como les vuelvo a repetir, pues nosotros vamos a tratar de convencerlo, ¿no? De decirle, darle los beneficios, pero recordemos que no podemos enfrascarnos en un paciente porque también tenemos otros pacientes que atender, ¿no? Entonces, si no desea, pues ya eso es también decisión del mismo paciente, aunque hay que seguir insistiendo.
¿no? Mientras atendemos a los demás pacientes, después regresamos, de repente cambiando de opinión y pues ha decidido, ¿no? Realizarse o aceptar lo que es la higiene o el aseo de esponja, ¿no? Ahí ya podemos preparar nuestro material. Muy bien. Colocar el material siempre al lado del paciente para poder tenerlos a la mano. Asegurar la intimidad del paciente. Eso es muy importante también lo que ha mencionado su compañera. Siempre, siempre hay que verificar de que nosotros cuidemos el pudor de la persona porque a veces las habitaciones no son personales, salvo sea una clínica, ¿no? Pero no son personales, siempre es compartido, ya sea de dos o de varios pacientes, ¿no? Y aún así, de todas maneras, a nadie de nosotros nos gustaría de que venga alguien, una persona extraña, y nos desnude o nos destape, nos descubra completamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mantener siempre el pudor. Ir descubriendo parte por parte, ¿no? Ir por eso dice zona por zona. Y también utilizar, pues, de paso, si tenemos a la mano, el bioma, ¿ya? Después vamos a seguir con lo que es la higiene de manos. Es importante que, a pesar de que nosotros vamos a realizar la higiene, siempre tenemos en nuestras manos otros microorganismos que pueden afectar a nuestro usuario. Por lo tanto, tenemos que lavarnos las manos, así vayamos a usar guantes, ¿ya? La higiene de manos es primordial. Nos colocamos los guantes desechables, los simples, no necesariamente tiene que ser los quirúrgicos. Vamos a levantar la cama hasta la posición cómoda para poder trabajar. No puede estar en posición Fowler, ni tampoco puede estar de repente en una posición supina, aunque sería lo más adecuado, ¿no? En una posición supina, de cúbito supino. O sea, la cama en una posición de horizontal, ¿no? Porque esto nos va a permitir al menos trabajar de manera completa, ¿ya? Pero si es necesario, lo vamos a poner en semi-fowler para poder empezar con lo que es el rostro, ¿no? Y para que no haya necesidad de agacharnos tanto. Después vamos a retirar la camisa y cubrir al usuario con el cubrecama, siempre, ¿no? Puede ser con la sábana superior o puede ser también con la colcha, ¿ya? Lavar la cara, el cuello y las orejas. El orden es cara, orejas y cuello. Así vamos bajando, ¿no? Entonces, si el paciente se deja, lo podemos hacer como quien le enseñamos al familiar, para que la próxima vez o de repente cuando ya se vaya a casa, lo puedan hacer, ¿no? ¿Cómo es que se lava la cara? Y no es que le voy a echar agua, no, tengo que utilizar gasas, tengo que utilizar pues algodón de repente, ¿no? Aunque lo más factible es gasas, por lo que no deja o no despeden de fibra, ¿no? Como el algodón, ¿ya? Si la persona, el paciente lo puede hacer por sí solo, entonces nosotros lo vamos supervisando para que sea más que todo independiente en su higiene, ¿no? Pero si no puede, entonces nosotros lo hacemos y le enseñamos de paso al familiar. Colocar la toalla detrás del brazo del enfermo, o sea, ya después que hemos pasado de la cara, de las orejas y del cuello, ahora pasamos a los miembros superiores. Vamos a colocar una toalla debajo del brazo, del miembro superior, para evitar mojar, ¿no? Lavar las manos, los brazos y las axilas. Ahí sí vamos, ojo, de la parte distal a la proximal. Distal viene a ser las manos. Tenemos que verificar el estado de las uñas también. Dejamos remojando las manos si es que tiene las uñas largas, porque acuérdense que al remojarlos va a permitir ablandar las uñas para poder cortarlas más fácilmente, porque
hay personas que tienen las uñas gruesas, bien gruesas, y es bastante difícil cortárselas, ¿no? Ya empezamos después por el antebrazo, vamos ahí enjabonando. ¿Cómo se enjabona? En forma circular, ¿ya? Vamos haciendo círculos, 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 círculos y vamos subiendo. Y llegamos hasta el brazo y la axila. La axila viene a ser una de las zonas que tiene mayor sudoración, ¿no? Entonces, ahí nosotros también vamos a limpiar bien y ya enjuagamos. ¿No? Listo. Entonces, enjuagamos y automáticamente secamos también. ¿Ya? Cambiamos el agua. Esto vamos a tener una tina cerca para poder realizar, ¿no? Vamos poco a poco utilizando el agua. Cambiamos el agua y ahora, después que ya hemos hecho los miembros superiores, hacemos el izquierdo, el derecho, ahora sí pasamos al tórax, ¿no? El pecho, ¿ya? En el caso de los varones es más fácil porque no tiene glándulas mamarias desarrolladas, ¿no? Y es más fácil de frente, nada más hacer la higiene del tórax. Pero en la mujer sí tenemos que poner énfasis debajo de los pliegues mamarios, ¿no? Para poder sacar también, porque es un pliegue que tiene mayor sudoración, ¿no? Y es la que mayor tiende a tener mal olor. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, después enjuagamos y secamos, vamos secando y vamos cubriendo, ¿no? Después pasamos al abdomen y aquí, ¿qué es lo que tenemos que limpiar? El ombligo. Y si la persona tiene sobrepeso o obesidad, ponerle énfasis en los pliegues abdominales, ¿ya? Entonces vamos a ir pasando, 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 enjuagando y secando, enjuagando y secando. Eso, y vamos cubriendo. Acuérdense. Entonces, así por partes, ¿no? Cabeza, o sea, la cara, oídos, cuello, los miembros superiores, el tórax, el abdomen. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner al paciente en decúbito lateral. ¿Por qué en decúbito lateral? Para poder alcanzar lo que es la espalda, ¿no? Vamos a colocar la toalla siempre, lavamos la espalda, pero desde la parte superior hacia la zona glútea, de arriba hacia abajo, ¿ya? Siempre haciendo movimientos, friccionando con cierta fuerza para poder eliminar todo lo que viene a ser las secreciones, ¿no? De repente la sudoración, hacemos, pero no como para lastimar la piel tampoco, ¿no? Y vamos a hacer movimientos igual, de la misma manera para poder ir sacando la sudoración y después vamos a llegar hasta por encima de, de la línea interglútea. Después de ahí ya nosotros vamos a enjuagar y vamos a secar, ¿ya? Ahí ya podemos colocar su camisa o en, en el caso, por ejemplo, de mujer o varón, se puede colocar, ¿no? La parte superior de la pijama o de la ropa de cama, perdón, de la lencería personal, ¿no? Listo. Y si fuera, por ejemplo, en el caso de la mujer que tiene una bata entera, entonces esperamos todavía, ¿no? Pero siempre vamos a cubrir de todas maneras. Ahora pasamos a los miembros inferiores, ¿ya? A los miembros inferiores. Muy bien. Vamos a descubrir miembro inferior por miembro inferior. Tenemos que siempre proteger todavía los genitales, no podemos descubrirlo completamente, ¿no? Descubrimos y cómo vamos a hacer. En este caso empezamos, igual que en los miembros superiores, desde la parte distal a la parte proximal. Empezamos por el pie y después llegamos a la pierna y al
muslo, siempre poniendo énfasis en los pliegues que tenemos. En los pies podemos realizarlo igual que en las manos, podemos remojar, ¿no? Podemos remojar para poder cortar lo que son las uñas. Hay que poner énfasis también en las uñas y en los pliegues interdigitales, o sea, entre los dedos, ¿ya? Entre los dedos. Muy bien. Listo. Igual, enjuagamos y seca, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora ya cubrimos, una vez que pasamos un miembro inferior y otro miembro inferior, ya tenemos terminado con los dos, ahora sí pasamos a los genitales. Ahora sí ya podemos cubrir todo el tórax, pero descubrimos la parte inferior. Le pedimos a la persona que se coloque en una posición. ¿Con qué posición sería la más adecuada para poder hacer higiene de los genitales? A ver, ¿qué me dice? Ginecológica. Ginecológica. Muy bien. La posición ginecológica, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a colocar la cuña o la chata. La cuña viene a ser pues un poco larga, un poco grande, ¿no? Hay otras que ahora han aparecido, que son las cuñas o chatas pico de pato. Son más delgaditas, o sea, no son tan altas, porque eso produce incomodidad en el paciente y va a ayudar a lo que es la higiene perineal, ¿no? La higiene genital. La higiene genital lo vamos a hacer aparte, ¿ya? Lo vamos a hacer como un punto aparte porque requiere cierto cuidado. Pero al final van a saber, ¿no? Cómo es la higiene genital. La higiene genital hay que tener mucho cuidado. Diferenciado, varón, mujer, ¿no? Porque recordemos que los genitales son diferentes. En el varón hay que agarrar desde la base del pene, bajar el prepucio y limpiar el glande, ¿no? Limpiar los testículos. Es, y también pues de paso enjuagar para poder limpiar lo que es la parte interglútea, o sea, entre las nalgas, ¿no? Después tenemos en la mujer, que es diferente porque tiene labios mayores, labios menores, y hay que tener mucho cuidado pues con esos pliegues al momento de separarlos para poder hacer la higiene. La higiene viene a ser de arriba hacia abajo, en un solo movimiento. No podemos retornar, porque si no estaríamos regresando todo lo contaminante de la zona alrededor del ano hacia la entrada de la vagina y hacia la entrada también de la uretra, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Listo. Entonces, por eso lo vamos a ver de manera aparte, ¿ya? Listo. Después que ya hemos terminado, dejamos todo eso de lado, nos lavamos las manos, nos retiramos los guantes, nos lavamos las manos porque hemos hecho higiene genital. Ya no podemos utilizar esos guantes para otra cosa más, ¿no? ¿Cómo que podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Peinar a la persona. Así tenga cabello corto, lo peinamos, ¿no? Con su propio peine, para evitar también lo que viene a ser la adquisición de seborrea, de caspa, ¿no? Dejar su cama bien tendida, dejar su cama bien lista, ¿no? Ya sabemos que si era necesario, cambiamos las sábanas. Si no, lo dejamos con su misma ropa de cama hasta una próxima oportunidad, ¿no? Pero ya lo dejamos cómodo. Si estaba en posición de cubito supino, ya podemos cambiarlo ahora sí en una posición semifolia, semisentado, ¿no? Ya dejándolo limpio, cómodo, cambiado sobre todo, porque después de hacer la higiene tenemos que colocarle su ropa interior o de repente su pañal, hay calzones pañales, ¿no? Hay variedad, ahora hay gran cantidad. Antes no había tanto, ¿no? Ahora hay varias opciones que el paciente puede elegir, el familiar también, ¿no? Para mayor comodidad. Listo, entonces lo dejamos ya con su ropa interior, lo dejamos bien listo eh, con su pijama o con su
su bata, ¿no? Y listo para el resto del día. Limpio. Parece complicado, ¿no? Porque ir parte por parte no es lo mismo que tú entres a la ducha y te bañes, ¿no? Sí, por eso demora un poco más de tiempo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo este procedimiento se hace en 15 minutos nada más, Miss. Parece imposible, ¿no? Pero cuando a veces el tiempo Sí, no profesora, alcanza, parece demasiado. sí, pero a veces cuando tenemos muchos pacientes, así tenemos que acelerar el proceso. Y yo, pues, bañaré al paciente 1 hora, Miss. Al principio sí, te demoras un poquito, ¿no? Pero después ya cuando van adquiriendo un poquito más de práctica, ya es más fácil. Cuando ya especialmente, ¿cuándo se van a demorar en ver qué materiales van a necesitar? Ustedes, acuérdense, un consejo que yo les voy a dar. Cuando ustedes hagan algún procedimiento, antes de preparar su material, hagan un recuento, así como en la cocina. Cuando ustedes van a cocinar, por ejemplo, en su mente hacen una lista, ¿no? A ver, ¿qué necesito para hacer tallarines rojos, por ejemplo, ¿no? Ah, necesito cebolla, ajo, algunos le echan de repente su achote, ¿no? Utilizan achote, de repente tuco, ah, voy a necesitar fideos, ya hacen su recuento, listo. Y ahí pues van y compran o juntan todos sus materiales, ¿no? Igualito, para hacer una actividad nosotros, por ejemplo, para poner una inyección, a ver, ¿qué necesito para poner una inyección? Ah, necesito guantes, algodón, alcohol, necesito el medicamento, la jeringa, la aguja, ¿no? Necesito mi riñonera o de repente un campo estéril. Listo, ya está. Ahí hago mi recuento y ya puedo recolectar mis materiales. Igualito, para toda actividad yo les aconsejo que primero hagan un recuento mental. ¿Por dónde voy a empezar? Ah, voy a empezar por su rostro, entonces voy a necesitar algodón, gasa, agua, voy a necesitar jabón, voy a necesitar de repente su cepillo o baja lengua, listo. Entonces así voy pensando, ¿no? Para ahí empiezo ya rapidito a juntar, a juntar, a juntar. Ah, necesito la solera, necesito hule, necesito dos tinas de repente, ¿no? Una para traer el agua, otro para poder realizar el aseo, o hasta tres quizá, ¿no? Dependiendo de lo que voy a necesitar, de qué áreas voy a hacer. Igualito esto, ¿ya? Muy bien. Su compañero se sorprende. 15 minutos. Sí, a veces el tiempo se pasa volando. Como les digo, al principio puede demorar, ¿no? Ahora que el día lunes haga la demostración y les explique, sí, más o menos me voy a demorar eso, ¿no? Unos 45 minutos por lo menos, porque obviamente lo tengo que hacer poco a poco para que ustedes vayan viendo, para que ustedes puedan eh, comprender y ya una vez que, pero ya cuando tú lo haces sin necesidad de explicarlo, ya lo haces más rápido, ¿no? Ya no necesitas hacerlo lento, lento, no, repetito, 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 ¿no? Bien aseadito. 15 20 minutos, ya está. Al siguiente. Claro, pero por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientes, pero no todos necesitan el mismo día el baño de esponja, ¿no? De repente necesitarán uno, dos, y ya pues el resto sí es aseo, aseo por partes nada más. Por ejemplo, el aseo matinal. Ah, eso sí, el aseo matinal a todos en general, ¿no? Se les lleva su, se les lleva su tina, eh, se les lleva su lavatorio, ¿no? Se les lleva su lavatorio y también se les lleva pues su agua. Esto ya está. Si el paciente lo puede hacer por sí solo, se le deja ahí mismo y se le indica, lávate tu cara, lávate tus oídos, ¿no? Límpiate los oídos, lávate las manos, límpiate el cuello, ya está. Y en el baño pues se pueden lavar los dientes. Ya está, listo, se acabó. Entonces ya después pasas nuevamente, no vas a esperar a que termine de hacerlo, no, se lo dejas, ¿no? Y vas pasando al cuarto, siguiente cuarto, siguiente cuarto. ¿A quiénes dejas al final? Dejas a los que sí necesitan tu ayuda, ¿no? No es que se lo vas a dejar y se va a enfriar el agua, no. Tú tienes que ver
a quienes necesitan de tu ayuda. Entonces primero vas dejando a los que lo pueden hacer por sí solos. Y después ya pasas uno por uno a los que sí necesitan que les ayudes, ¿no? Realizar aseo. Que no son todos, como les vuelvo a repetir. Por eso es que cuando, por ejemplo, el aseo matinal lo tiene que hacer la técnica en enfermería que sale de guardia. Se tiene que levantar 5 de la mañana. Hay algunos que no pueden dormir, pues, no toda la noche en su guardia nocturna, pero hay otras que sí tienen tiempo de repente. Tiempo, no es que se echen al jefe. Tienen tiempito para poder descansar un poquito, pero a las 5 ya deben de estar de pie para poder preparar todos sus materiales y empezar a pasar 5:30. No sé, las que han estado hospitalizadas no me dejarán mentir que a esa hora ya empiezan a hacer una de todo, ¿no? Miss, Sí, dime. yo el 2015 en marzo, yo fui al hospital, ¿no? Y estaba Ajá, hospitalizada por 15 días, ya, en lo cual, todos los días, 4 en punto de la mañana, Miss, había una enfermera ya mayor, ya, técnica enfermera, llegaba, prendía la luz de la habitación y yo era una habitación donde estábamos 6 pacientes, ajá, ¿no? Un ambiente grande en el hospital. Y nos levantaba, decía ya a bañarse, y nos mandaba los que teníamos, o sea, autonomía de poder realizar todo nosotros mismos, nos mandaba a la ducha, 2 a 2 en cada ducha para poder abastecerse, y a la que no podía, realizar su aseo, matinal por sí sola, a ella sí le hacía el baño en cama. ujú, claro, claro, es que depende, pues, y eso también depende de la institución, hija. ¿Por qué? Tú me dices a las 4 de la mañana, porque de repente lo hacía un poco más lento, ¿no? Entonces, y también depende de la cantidad de pacientes. Si tú ves que la cantidad de pacientes se excede de 15, entonces definitivamente a las 4 de la mañana sí tienes que empezar. Y eso ya es criterio también de la que está encargada, ¿no? ¿Para qué? Para que ya tú estés lista para tu cambio de turno a las 7 de la mañana. Por ejemplo, en Lima hacen su cambio de turno 7:30, ¿no? Depende, pero mayormente son las 7, cambio de turno, ¿no? Entonces no te puede encontrar el personal del siguiente turno todavía a las 7 terminando, no, ya tienes que estar lista ya para poder hacer tu reporte y decirle todo lo que has encontrado, todo lo que sucedió en la madrugada, ¿no? En la noche. Por eso es que de repente ella lo hacía desde las 4 de la mañana, pero de repente su forma de ingresar era un poco brusca, ¿no? En donde, pues prende la luz nada más y el paciente está que recién está conciliando a veces el sueño, o quizá está así todo adormilado, ¿no? Y que vengan y te prendan la luz, como que es un cambio brusco, ¿no? Y un poco que fastidia. Sí, yo también he estado hospitalizada y que venían y te prendían la luz, porque en el hospital de por sí las habitaciones algunas son oscuras y a pesar de que ya está amaneciendo, todavía sigue oscuro, ¿no? Entonces, y te prenden la luz, entonces, fastidio. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, Mis, sí, dime. y no, yo en ese tiempo estaba, con vida, ¿no? Con puro suero. No me dieron de comer nada, lo que es 8 días, puro tratamiento con antibióticos por pura vía. Y con toda la vía, con todo el suero tenía que ir a bañarme, mis. Jalado ese portazuero, jalado eso me iba a la ducha. Claro, es que si bien es cierto, tú de repente, tú te podías movilizar, a pesar de que tenías el suero y todo, sí, sí podías movilizar, ¿no? Sí, mis, y me decía así que vaya con el portazuero, jalado eso me iba ya para Para bañarme. baño. Sí, 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 eso sí es normal, no hay problema. Con mucho cuidado, nada más siempre se le advierte para que no se le mueva la vía, nada más. Eso sí. Listo. Entonces, eh, ¿qué
¿qué les estaba diciendo? Ah, o ustedes lo que pueden hacer, una opción, es que, que cuando van a prender la luz, primero, ¿no? Despierten al paciente. Señor, señora, ya voy a traer el agüita para que se seque y ahí recién, pues, ¿no? Ir a hablar, porque a veces también esa manera es un poco brusca, ¿no? Vamos a ver. Con principios que hay que recordar. Las corrientes de aire pueden provocar enfriamiento del usuario, por eso es que nosotros, por mientras estamos haciendo el aseo, no podemos tener o mantener las ventanas abiertas. No, eso sí, no. Hay personas bastante sensibles. Una vez que ya finalicemos, ahí sí podemos abrir para que el aire circule, ¿no? El vaciamiento vesical proporciona comodidad y relajación al usuario. Antes de hacer el aseo genital, entonces le vamos a pedir que miccione, que orine, ¿ya? La mantención de la privacidad evita sentimientos de inseguridad en el usuario. O sea, si nosotros no cuidamos su pudor, la persona se va a sentir incómoda, es lógico, ¿no? Los pliegues húmedos favorecen el desarrollo de hongos y bacterias. Por eso es que siempre tenemos que ponerle énfasis en las axilas, en los pliegues del cuello, en los pliegues de las ingles, en todo lo que sea pliegues, ¿no? Y eso va a evitar también que la maceración, porque como suda, se macera la piel, puede formar heridas. Entonces, si nosotros mantenemos limpio y seco estas zonas, vamos a evitar que se formen heridas, ¿ya? ¿Podemos realizar masajes? Sí, junto con el enjabonamiento. También, mientras vamos enjabonando, podemos hacer masajes, ¿no? Para mejorar lo que es la circulación y evitar también, sobre todo, o sea, vamos a tener varios beneficios porque eso va a evitar la formación de úlceras por presión, con las famosas escaras, ¿no? Vigilar el estado de la piel, especialmente talones, tobillos, siempre mirando. Cuando nosotros hacemos higiene, tenemos siempre que observar y mirar. Vamos a movilizar las articulaciones para evitar que las articulaciones pierdan movilidad, ¿no? Para evitar las contracturas musculares. O sea, tiene varios beneficios. Muy bien, eso es completo, ¿no? La higiene o el baño de esponja completo. Vamos ahora específicamente a los pies, porque en qué casos, por ejemplo, nosotros tendríamos que poner énfasis en la higiene de los pies, ¿en qué pacientes? En los pacientes diabéticos. Exacto, en los pacientes diabéticos, ¿no? En los pacientes que tienen diabetes hay que ponerle bastante énfasis, porque el paciente tiene la tendencia a formar el pie diabético, a formar también onicomicosis, también, o sea, los hongos en las uñas, en los pies, ¿no? Y también a formar heridas y uñeros. Y nosotros no podemos permitir que el paciente llegue hasta estos extremos, ¿ya? La higiene del pie, el cuidado del pie y de las uñas se debe incorporar a la higiene regular habitual del usuario. Y como les digo, hay que tener más cuidado en los pacientes que tienen diabetes, ¿no? ¿Qué objetivos? Mantener en buenas condiciones ambos pies. Esto nos va a permitir también evaluar el estado de la piel, cómo están las prominencias óseas, como los talones, ¿no? Prevenir las alteraciones en los pies en los enfermos diabéticos. Lo que les mencionaba, la formación de hongos en las uñas, en los pies, en las zonas interdigitales, la formación de uñeros, ¿no? Entonces, esto lo podemos evitar.
Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar guantes, definitivamente, porque hay pacientes que pueden tener presencia de hongos o algunas otras enfermedades y para evitar contagiarnos, pues debemos utilizar siempre protección. Jabón, paños para poder asear y friccionar. Podemos utilizar un frasco de vaselina para después de lo que es el aseo. Si no utiliza vaselina, puede ser que utilice crema humectante, es muy importante, ¿no? Pero que sea a base de agua, o sea, no crema que sea, que deje como grasa, ¿no? Que sea a base de aceite, porque eso va a generar incomodidad. Entonces, hay unas cremas hidratantes que son a base de agua, que cuando tú las echas, se absorben completamente y no dejan rastro, pero dejan hidratada la piel. Las tijeras o de repente corta uñas para poder cortar, ¿no? Las bolsas para desechos, una jarrita con agua tibia, un lavatorio grande, escobillas de uñas de cerdas suaves nada más, toalla, talco, lima, hule para evitar mojar la cama, otra jarrita con agüita también, una para poder, perdón, para poder echar, para poder enjuagar y otro recipiente, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Acuérdense, siempre debemos tener en cuenta que vamos a informar al paciente del procedimiento que vamos a realizar. Listo. A ver, como les decía, siempre hay que informar al paciente, ¿no? Al paciente del procedimiento que se va a realizar para poder lograr su colaboración. Tener todos los materiales a la mano, lavarse las manos y colocarse los guantes, soltar la ropa de cama. Ojo, no vamos a retirar todo, solamente vamos, ¿se acuerdan que cuando nosotros hicimos el tendido de cama, la, la sábana superior, la frazada y la colcha, se dejaba un espacio, pero se metía debajo del colchón en la parte final, ¿no es cierto? Solamente se dejaba un espacio para que los pies se estuvieran libres. En este caso vamos a aflojar o vamos a sacar esa parte para poder descubrir los pies, ¿no? Para poder doblarlo y tener más acceso a los pies del paciente. Vamos a colocar el hule o un plástico debajo, colocar el lavatorio sin agua, envolver el pie del paciente con la toalla y sumergir el pie en el lavatorio, ¿ya? Echar
agua tibia en el mismo y proceder a lavar el mismo. O sea, esto es para que remoje, acuérdense, lo que son las uñas. Si no tenemos muchos fuelles, entonces lo podemos hacer directamente. Acuérdense que eso ya es criterio de nosotros, ¿no? Listo. ¿Podemos lavar hasta las rodillas? Sí, podemos lavar o exclusivamente podemos enfocarnos en los pies abarcando hasta por encima de los tobillos, ¿ya? Siempre enjabonando bien entre los dedos, en la planta del pie. Acuérdense que en la planta del pie siempre forma durezas, una piel gruesa, ¿no? Como una capa forma, que eso puede retirarse con lo que es el remojo, con el agua, ¿no? Se puede utilizar la escobilla de uñas para poder lavar bien esas partes que están pues de repente llenas de suciedad, ¿no? Y después vamos a abarcar pie por pie. No los dos al mismo tiempo para evitar lo que es el enfriamiento, ¿no? Uno por uno y después secamos y ya colocamos el otro, ¿no? Muy bien, cambiamos el agua para el otro pie y realizamos el mismo procedimiento. ¿Sí? Ya, a ver, aquí dice, por ejemplo, que ya una vez que nosotros hemos lavado, retiramos todos los materiales, ¿no? El lavatorio, ya, y revisamos siempre los pies para evitar que se esté formando alguna herida, alguna lesión, ¿no? Dice, lubricar con vaselina, pero como yo les mencionaba, a veces no es necesario, pues, utilizar vaselina, sino podemos utilizar una crema hidratante de preferencia del paciente, pero hay que hidratarlo para evitar que haya de repente algunas escoriaciones que resecan la piel, ¿no? Y puede formar heridas, ¿ya? Listo. O de repente, si usa algún tratamiento antimicótico para evitar los hongos, también se le puede usar, ¿no? Pero acuérdense, siempre con sus guantes. Retiramos y ahora sí todo el hule, la toalla, todo completamente. Tienen que ser otras toallas, ¿no? Si no tenemos toallas, si el paciente no tiene otra toalla para los pies, podemos utilizar lo que son las gasas grandes. Hay unas gasas, paquetes de gasas grandes. Eso también ayuda a secar bastante bien, ¿no? O podemos utilizar el papel toalla en mencionados casos, ¿no? Y sabemos que eso se puede descartar, no hay ningún problema, pero siempre secando entre los dedos, ¿ya? Volvemos a cubrir al paciente, le cubrimos los pies, le dejamos cómodo, ahora sí nos retiramos los guantes y nos lavamos las manos, ¿ya? Siempre dejando todo en orden y siempre informando si es que hemos encontrado alguna alteración, alguna herida, si hemos encontrado los pies hinchados, si hemos encontrado uñeros. Aparte de esto, ¿cómo se cortan las uñas? ¿De qué manera? ¿Cómo es que se deben cortar las uñas del paciente? A ver, ¿qué dicen ustedes?
¿Qué puntos debemos recordar? Mantener la privacidad siempre, de todas maneras, porque hay personas que no les gusta, a pesar de que solamente vienen a hacer los pies, igual, ¿no? Y, ay, no me han contestado cómo se cortan las uñas de la persona, cómo debe ser el corte de las uñas, ¿verdad? Se utiliza la tijera esta punta roma o si no con corta uña, ¿no? Que sea personal Punto. y tiene que ser rectas. Y luego las puntitas lo Ah, ablandamos con lo que es esta, con lima. Ajá, muy bien, Rosalinda. Mira, había conectado mal el micrófono y yo decía, ¿por qué no hablan? Y era que había puesto el micrófono en, lo había conectado mal. Bueno, entonces, como les decía, y como dices, compañera, muy bien, tiene que ser recto en tres tiempos. Primero se corta la parte superior y después los costaditos también. Clac, clac. Y ya se hace el corte recto. No se escarban los costados, salvo tenga uñero, y eso lo puede hacer el podólogo también. Pero si no, es recto para acostumbrar a la uña, ¿no? Porque si no, empieza a encarnarse. Listo, ahora sí. Vamos a ciertos puntos que debemos recordar. Mantener la privacidad, como les mencionaba, y algunos pacientes que no les gusta, que ni siquiera les miden los pies, otras personas aparte. ¿Ya? La humedad favorece la aparición de hongos, por lo tanto hay que secar bien, especialmente entre los dedos, en las zonas interdigitales. Ahí es donde empieza, ¿no? Porque hay algunas personas que utilizan, les gusta utilizar mucho medias, zapatos cerrados, ¿no? El talco absorbe la humedad, pero a veces el talco que usan debe ser medicado, ¿no? Por ejemplo, hay talcos antimicóticos. Mis, Dime, dime, hija. ¿y el talco antimicótico elimina los hongos? Ayuda, es una parte del tratamiento, sí, especialmente no para el hongo de las uñas, pero sí para el hongo de la planta del pie. Ayuda. Ujú. Porque el hongo de las uñas sí es más resistente. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de hongos? Los hongos tienen pues Mi, como una especie de raíces, ¿no? Y entonces es bien difícil eliminarlos, sí. Pero demora un poquito, pero sí, sí ayuda el talco. Pero para eso se tiene que utilizar otros productos también, ¿no? Y si no tuvieran, miren, aquí en esta vida se aprende de todo. Si no tuviéramos talco, fácil. ¿Qué otra opción se puede usar para evitar también el mal olor en los pies? Aparte de talco. Mis, el ácido bórico. Exacto, el ácido bórico, ¿no? Ese también ayuda a absorber la humedad de las zapatillas, de los zapatos, ¿no? ¿Por qué? Porque el adulto, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, la tendencia siempre es a que el pie se reseque, a que tengan cierto mal olor, ¿no? No en todos, pero en algunos sí, ¿ya? Listo. La humedad y sequedad excesiva de la piel predispone a lesiones. Si está muy húmedo el pie, o sea, tiene mucha sudoración, tiende a lo que es la maceración de la piel. Maceración significa como que se remoja, ¿no? Y eso también puede generar heridas al final. Es como si formaran ampollas, ¿no? Y la resequedad puede producir laceraciones, unas pequeñas grietas que pueden también generar heridas, ¿no? O sea, no dejar en los extremos, ni húmedo ni reseco, ¿ya?
A ver, un momentito. Sí. Listo. A ver. Como ya habíamos visto, las uñas se cortan mayormente de forma recta y cuadrada, ¿no? Muy bien. Ahora vamos al último punto, que es aseo de cavidades, ¿ya? Entonces, el día lunes voy a hacer la demostración de baño de esponjas, el aseo o la higiene de pies y el aseo de cavidades. Esos tres, ¿ya? Listo. El aseo de cavidades, en este caso, viene a ser el cuidado adecuado de ciertas partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo la cavidad bucal. Es una cavidad, ¿no? En la cual existen muchas estructuras, como por ejemplo los dientes, la lengua, el paladar, ¿no? Las mejillas, o sea, la parte interna. Todo eso debe ser aseado. También tenemos los ojos, los oídos y la nariz. Esto va a ayudar a que tengamos pues una buena higiene y también prevenir ciertas enfermedades, prevenir ciertas infecciones, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de lo que es los ojos, ¿qué enfermedades podemos evitar con una buena higiene? ¿Cuál es la La enfermedad? conjuntivitis. La conjuntivitis. Claro, es una de las más comunes, ¿no? Por ejemplo, en la cavidad nasal, ¿qué enfermedades podemos evitar? Hay otra que es bastante común también, cuando hay mucha secreción. La sinusitis, Miss. Muy bien, la sinusitis, claro. En los oídos, Otitis. la otitis. Y en la cavidad bucal, Las caries. las caries, ¿no? Inclusive la acumulación de sarro en la lengua también, ¿no? Porque hay personas que se descuidan y se acumula y después cuando sacan la lengua tienen la lengua blanca. A esa se llama, esa condición se llama lengua saburra, lengua con saburra, así se llama, ¿no? Aunque suene chistoso el nombre. Bueno, entonces ahora vamos a ver, en este caso, qué tipo de soluciones se pueden usar, ¿no? Como alternativa en vez de la pasta dental. Se puede utilizar agua bicarbonatada, ¿no? O sea, con bicarbonato de sodio, con un poquito. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se prepara el agua bicarbonatada? Un vaso descartable, puede ser un vaso completo y se le echa solamente de la cucharadita, solamente la cuarta parte, o sea, la punta de la El agua cucharadita. con sal, Miss, y puede ser agua tibia también. Ajá, no, pero en el bicarbonato de sodio, esa parte. El bicarbonato es otra cosa. El bicarbonato también ayuda a la limpieza bucal y esto se puede utilizar desde pequeñitos, ¿no? Desde que tienen 3 meses. Se utiliza un vasito con agua temperada al ambiente o puede ser, si hace mucho frío, puede ser tibia, que
que le echa la cuarta parte de la cucharadita, o sea, la punta de la cucharadita y se revuelve, ¿no? Suero fisiológico, que es el cloruro de sodio, también se puede utilizar, ¿no? Agua con sal, como dijo su compañera, o agua bidestilada. Venden ya así, venden agua bidestilada. No es agua destilada, es bidestilada, o sea que es más purificado. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿se puede utilizar? Sí, sí se puede utilizar, no hay problema. El agua con sal, pero hay que saber qué cantidad de sal también, ¿no? Porque muy salado puede producir más bien resequedad en la cavidad bucal y eso es lo que no queremos, ¿no? Lubricantes a usar. ¿Qué se puede utilizar después de realizar el lavado? Glicerina, vaselina o aceite emulsionado, especialmente para los labios, ¿no? Para evitar la resequedad, porque muchas personas tienden a la resequedad de los labios, se les pela, ¿no? Entonces, inclusive hay otros lubricantes como por ejemplo esas barras, no sé si ustedes habrán visto las mantequillas de cacao, creo que se llama. Viene como unas barritas pequeñitas. Se Sí, utiliza. mantequilla de cacao. Ajá, claro, ese. Entonces, ahora ya viene inclusive como especie de labial, ¿no? Y ya se le puede colocar para evitar que se le formen, porque a veces también se forman grietas y pobre paciente está con todas las heridas en la boquita, ¿no? El equipo que se va a necesitar son cosas pequeñas, ¿no? Una bandeja, una riñonera, torundas redondas y alargadas, papel toalla, pinzas, si es que tuviera algún tipo de infección, a las pinzas, hay unas pinzas eh, que se utilizan, ¿no? Para poder, que viene en el mismo equipo de sutura, ¿ya? Bajalenguas, lubricantes, bolsas para desecho y los guantes sobre todo, ¿no? Muy bien. El aseo de la cavidad nasal, en este caso, para retirar las secreciones, porque hay personas que no pueden retirar las secreciones, a veces se compactan, se acumulan, ¿no? Y para ello, pues, se utiliza bastante lo que es el suero fisiológico. Eso sí, por ejemplo, el Rino Bebé, las gotas de Rino Bebé, comúnmente viene a ser el suero fisiológico. Ya no es otra cosa más que suero fisiológico, ¿no? Ahora, si en este caso es solamente en la cavidad nasal, en la parte externa, ¿no? Se utiliza el suero fisiológico a baño María, o sea, un poquito tibiecito, ¿no? Para que pueda ayudar a despejar las fosas nasales. Si fuera de repente muchas las secreciones, ahí sí se necesita hacer una aspiración, ¿no? Pero no vamos a hacer en este caso la Miss, no se biología. escucha nada. ¿No se escucha? ¿No me logran escuchar? ¿O los demás sí me escuchan? Yo sí lo escucho, Miss. Sí se escucha. Ah, ya, yo pensé que era mi internet o que había apagado el micrófono. Listo. Entonces, como les decía, aquí no vamos a hacer todavía lo que es la aspiración de secreciones, ¿ya? Eso lo vamos a hacer en otro, cuando hagamos lo que es sonda nasogástrica. Listo. Entonces, aquí se puede utilizar, no sé si ustedes han visto esa técnica que también se utiliza en los niños para hacer los lavados nasales con una jeringuita a presión se introduce líquido y sale por la otra fosa nasal las secreciones, cuando son muy, de repente, muy excesivas, ¿no? Pero ojo, esto se hace cuando la persona puede incorporarse, o sea, cuando puede levantar la cabeza. Nunca se hace cuando el paciente está echado,
porque si no lo podemos ahogar, lo podemos asfixiar, ¿no? No podemos aspirar, o sea que esas secreciones se van a ir, pero, perdón, ese líquido se va a ir no hacia la otra fosa, sino se va a ir hacia su vía respiratoria, ¿no? Entonces hay que saber en qué momento se hace. Listo. Todo con la finalidad de qué? De que el paciente pueda respirar con normalidad y evitar que respire por la boca, ¿no? ¿Cómo viene a ser el procedimiento? Se le va a explicar definitivamente. Nos vamos a lavar las manos, tenemos todo nuestro material, vamos a ponernos los guantes, vamos a proteger el pecho del paciente para evitar que se moje, ¿no? Una toalla gruesa. Empapar una torunda en una solución y escurrir en la fosa nasal, ¿no? Se le echa. Listo. Repetir el procedimiento en cada fosa para poder limpiarlo bien, porque acuérdense que hay pacientes que tienen sus secreciones no son húmedas, sino están compactas, están secas, entonces hay que humidificarlo para que pueda salir fácilmente, ¿no? Listo. Y terminamos con lo que es el aseo de la cavidad ótica. Hay que tener mucho cuidado porque no podemos generarle más problemas ocasionándole otitis, ¿no? Sino que hay que tener cuidado con el oído. De preferencia solamente la parte externa, ¿ya? Acuérdense que el cerumen no es malo, no es malo el cerumen. Lo que pasa es que el cerumen, a veces cuando se acumula demasiado, cuando una persona produce demasiado cerumen, entonces pierde o baja su audición, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es de que ese cerumen pueda salir por sí solo, vaya saliendo, porque el cerumen tiene su función principal que viene a ser pues atrapar todo lo que viene a ser cuerpo extraño. Esa es la finalidad del cerumen, pero cuando la persona produce demasiado, ya produce problemas, pues, ¿no? Aquí lo que nosotros vamos a realizar es siempre lo que es la información al paciente, ¿no? Explicarle, lavarnos las manos, vamos a colocarnos nuestros guantes, tener todos los materiales y siempre proteger el lado donde nosotros vamos a realizar la limpieza. Con torundas de algodón húmedas vamos a hacer como una especie de torniquete, o sea, como vamos a hacer como una especie de tubito, solamente para limpiar. No se usa hisopos, por si acaso. Eso sí, hisopos no. Solamente la torunda formada como si fuera un torniquete, como una puntita, y vamos a limpiar la zona externa, el conducto externo del oído. Después, con toallitas húmedas o con una gasita, vamos a limpiar todos los pliegues del oído, no solamente la parte externa, sino la parte anterior, perdón, sino la parte también retroauricular, o sea, detrás de la oreja, porque ahí se acumula también bastante sudoración y proviene mal olor, ¿ya? Listo, entonces vamos a ir descartando. Utilizamos una vez y descartamos, utilizamos y descartamos, así, ¿no? Y el aseo de la cavidad ocular. Lo único que tengo que decir aquí, aparte de todo el procedimiento que ya nosotros sabemos, ¿no? Que es tener los materiales, informar al paciente, lavarnos las manos, usar los guantes y cubrir el pecho del paciente para evitar que se moje. Ojo, vamos a hacer la limpieza siempre de adentro hacia afuera, siempre y cuando el paciente tenga el ojo sano, o sea, no tenga ninguna enfermedad, ¿ya? Del lacrimal, o sea, de la parte interna del ojo hacia afuera en un solo movimiento. No con el ojo abierto, sino con el ojo entrecerrado, ¿no? Le vamos a pedir cierre su ojito, no ajuste la vista, no.
ciérralo nada más y con una torunda o con una gasita vamos a limpiar pequeñita, ¿no? Vamos a limpiar del lacrimal, o sea, de adentro hacia afuera una sola vez. Si de repente la otra parte ha quedado limpia, vamos a voltear la gasa y vamos a dar una nueva limpieza en un solo movimiento, ¿ya? Y descartamos. Y si sigue todavía de repente con secreciones normales, que son las famosas legañas, entonces nuevamente pasamos, ¿ya? Y es así, ojo por ojo. Si fuera lo contrario, o sea, si la persona tuviera alguna enfermedad, como por ejemplo conjuntivitis, ahí sí es al contrario. Acuérdense que la mayoría de secreciones se acumulan ahí en el lacrimal como se ve en la imagen, ¿no? Cuando está sano, entonces acuérdense, de adentro hacia afuera. Pero si el ojo está enfermo, es de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque la mayoría de contaminación se acumula en la parte interna. Entonces tenemos que ir de lo más limpio a lo más contaminado. Acuérdense. ¿Ya? Listo. Hasta ahí alguna pregunta, sino para dar por finalizada esta parte teórica que la vamos a realizar, como les digo, el día lunes. Entonces, el día lunes me dedico a hacer demostración. Baño de esponja, aseo de pies y de cavidades, ¿ya? Pero ¿en qué orden voy a hacerlo? Voy a hacerlo baño de esponja, aseo de cavidades y por último termino con el aseo de pies. Así va a ser, ¿ya? Listo. Muy bien. Entonces, con eso finalizamos lo que es asistencia básica hospitalaria. ¿Ya? Regresamos a las 11 para poder seguir con el otro curso. ¿Ya, chicas? Entonces, ya nos encontramos nuevamente a las 11. Bueno, Como dicen, Mi, sí, dime, puerta. a las 11 empezamos con lo que son exposiciones. No, voy a terminar todavía con lo que es parásitos, hija. Me falta poquito. Con ustedes sí me falta un poquito todavía. ¿Ya? Y después sí, la exposición. Y lo que es aseo de cavidades, no se puede hacer una sola antes de realizar el baño. Por ejemplo, lo que es en la cara, ¿no? Ujú. Nariz, la cavidad de la vista y lo que es este oído Sí, y la se puede nariz. incluir. Ujú. Sí, Una sola, ya para irse de orden cefálica hasta los pies. sí, sí, normal. Se puede hacer, ¿no? No hay problema. Se puede incluir en una sola. Porque cuando se hace el baño de esponja se hace completo, pues, ¿no? Y se incluye todas esas partes del cuerpo. Ujú. Ya, eso sería todo. Ya, ok, pues no te preocupes. Muy bien, entonces regresamos a las 11 para poder continuar con la clase y empezar con las exposiciones, ¿ya? Listo, chicas. Dentro de un momento nos encontramos nuevamente.